¿Cómo están, queridos hermanos? Vamos a disponernos para nuestro siguiente tema. Recuerden que estamos estudiando los 10 mandamientos. Vamos a hacerlo con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un Padre Nuestro, 3 Aves Marías para consagrar a Dios nuestro trabajo, todo este momento, toda esta Semana Santa, hoy martes santo. Vamos a disponernos. Si te ayuda a cerrar tus ojos, contemplar a Jesús cuando va avanzando con la cruz a cuestas camino al Calvario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar. Estamos en el sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio. Y el día de ayer veíamos que de algún modo todo esto del adulterio ha aumentado en la medida en que nuestra cultura se ha vuelto más erotizada. El adulterio, queridos hermanos, bueno, les pongo un ejemplo. El Imperio Romano, más o menos unos 2000 años antes de Cristo, era un imperio súper poderoso. Poderoso en cuestión de ejército, poderoso en cuestión de cultura, en cuestión de trabajos, de obras. Era muy poderoso. Y siempre de que había guerras, ellos salían vencedores porque tenían algo, que su ejército era muy disciplinado. Disciplinado en la alimentación, disciplinado en el ejercicio, disciplinado en todo su ambiente. Y fíjate lo que ocurrió. Un pueblo enemigo, no recuerdo el nombre, se les ocurrió hacer algo, dijeron, a ellos los vamos a vencer haciéndolos promiscuos. Y empezaron muy finamente, muy ligeramente, a inmiscuir en ese imperio malos hábitos en la cuestión sexual. Y ahí empezó todo. Se volvieron tan adúlteros, tan promiscuos, tan fornicarios, que fácilmente los pudieron derrotar. Después, ese imperio, siendo tan poderoso, fue el hazmerreír. Fíjense cómo entró la derrota por el ámbito del adulterio, de la fornicación. De igual manera, todo imperio que no lleva una disciplina, un orden en su vida, sucumbe. Y el imperio también es nuestro cuerpo. Recuerda que es un templo, dice el apóstol Pablo, es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el modo en el que el demonio nos quiere derrotar? Es atacándonos. ¿Y qué parte es de nuestra vida la que más ataca? Ya lo veíamos ayer, es la parte de la sexualidad. ¿Por qué de la sexualidad? Porque es el lugar precioso del que el hombre y la mujer son partícipes en su plenitud de la creación de Dios. Fíjate, qué hermoso que de un hombre y una mujer que se aman salga vida. Y el enemigo, odiando todo eso, veíamos ayer del ataque contra la naturaleza, por eso trata de destruir la vida hasta a lo más, hasta más no poder. Trata de arrancarla. Y precisamente ese es el motivo por el que este pecado de adulterio es el que ha sido causa de destrucción de muchísimas familias, de noviazgos, de amistades incluso. Personas que eran amigas y de repente en una noche de vicio ahí quedaron
y, y se cae muy fácilmente por esa parte. ¿Por qué? Les repito, porque nos decía en el seminario un profesor que sin duda que ese lado es el que más le desagrada al enemigo malo, al demonio, porque es el lugar en el que el hombre y la mujer se hacen partícipes de la creación de Dios. Y es verdad, qué milagro tan grande, hermanos, que nazcan los hijos. Dice la doctora, le repito esto, cuando cita a esta doctora Gloria Polo, pues no es palabra de Dios, son revelaciones privadas, pero nos ayudan, dice Pablo VI, que las revelaciones privadas vienen causadas y conforme a la doctrina de la Iglesia, nos ayudan a comprender el misterio de las Escrituras. Y dice la doctora Gloria Polo que cuando tiene la experiencia de su muerte, del juicio, dice que precisamente Dios le muestra cómo la cama de los esposos es como un horno que arde. Dice, arde en el fuego del amor de Dios. Por eso a los bebés, a los niños, les gusta mucho subirse a la cama de los esposos. No sé si han percatado eso, pero hay niños que les gusta mucho jugar hasta en la cama de los esposos, porque los niños, teniendo esa sensibilidad espiritual, perciben que ahí hay paz, que ahí hay algo grande. Y es ese fuego espiritual que dice esta doctora, que es, esa cama es el altar similar al altar eucarístico. Fíjate, donde surge la vida es similar. ¿Por qué? Porque en el sacramento del matrimonio el varón y la mujer participan del ser creadores. Fíjate qué cosa tan grande, qué regalo de Dios tan grande para el hombre y la mujer. Bien, vamos a continuar ahora el 2336 del Catecismo. Dice así: Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Es algo gravísimo. Cuando Jesús dice, hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, dice, más le valdría que le amarraran en el cuello una piedra de molino de las que mueven los burros y lo aventaran a lo más profundo del mar. Se refiere precisamente a esto, a atentar contra el matrimonio, a atentar también contra la castidad de una persona consagrada. Es algo muy grave, amados hermanos. A nosotros se nos ha hecho costumbre, ¿verdad? En la actualidad, pues hay muchos sacerdotes que los invito a que oremos por ellos, pero desgraciadamente han dejado el ministerio y tristemente en gran parte ha sido a causa de esto precisamente, ¿verdad? Por el adulterio muchas veces, ¿verdad? No somos nadie para juzgar, tenemos que orar mucho por ellos, pero este vicio ataca a cualquier persona, porque el demonio llega con todo, no le importa quién es, si es sacerdote, religioso, religiosa, si es casado, casada, si tiene muchos años de casado, pocos años, lo que le importa es acabar con esto. Pero vean cómo es Jesús en su rigor con respecto a la fidelidad. Dice, todo el que mira a una mujer deseándola. Y ayer les hablé un poco sobre la importancia de que cuidemos mucho nuestro modo de vestir. Debemos aprender a cuidar la forma en la que nos vestimos, porque desgraciadamente se ha perdido el pudor en la vestimenta se ha perdido, ¿verdad? Ya nos da igual ir vestidos de una forma que de otra, y al último uno no sabe si es católica la persona o pagana, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que las mujeres anden como monjas, ¿verdad? Que nada más se les vean los ojos o que se les vea nada más esta parte de la cara, pero me gustó lo que decía un día una amiga que estaba dando un tema a los jóvenes. Decía, la belleza no tiene que rayar en la vulgaridad. Fíjense, la belleza no es vulgaridad, y a veces se confunde eso. Se piensa que lo vulgar es lo bello, porque, repito, estamos viviendo un mundo muy erotizado. En la música, analiza la música, y una gran parte de música, si no somos cuidadosos, está erotizada. Y esa música la escuchan los niños, la escuchan los jóvenes, la escuchan los adultos. Y así, con esa música se va instalando en la mente un modo de pensar que después nos lleva a actuar.
Y así hay mucha música. Miren, un día yo me subí, iba a dar catecismo, recuerdo que en ese entonces estaba en la filosofía en el seminario, iba a dar catecismo allá por Sinsunza, en una comunidad, y me subí al camión y el camión decía más o menos así. Y el camión decía, había una canción en el camión que decía, no te preocupes, mi amor, porque estoy andando con ella. Lo que pasa es que quise hacerle el favor porque su vato ya no la tocaba. Fíjense bien. Y así la gente inconscientemente se les va haciendo normal ese tipo de música. Y repito, la música tiene un poder como no tienen ni idea. La música, desde los tiempos de Jesús y mucho antes, era indispensable para ciertos ritos, incluso para las guerras. En las guerras iban los, valga la redundancia, los guerreros, pero a un lado iba su ministerio de música, iba la banda de guerra con música, motivándolos a que no se rajaran, a que le siguieran. La música tiene un poder muy grande, amados hermanos. Yo les comento esto, no sé si ya se los dije, pero se lo repito. Yo he sabido de sacerdotes que han dejado el ministerio solo por una canción que se les instaló en la mente y dijeron, esa canción me queda y no hay quien lo saque de ahí. Y hasta que se salieron. Fíjate cómo entró la tentación por una canción. Yo esto lo escuché hace muchos años con un amigo predicador que decía que la vocación se podía perder con una mirada, con unas palabras, y ahora lo comprendo. Vivimos en una zona, por así decirlo, sin exagerar, minada. En todos lados hay bombas explosivas de tentaciones, de pecados. Debemos vivir, dice un predicador, debemos vivir así como aquellos soldados que andan en sus aviones de combate y van a la guerra, no descuidan un solo segundo del enfoque a donde van a llegar, porque un solo descuido puede hacer que les llegue un proyectil y los derribe. Ese mismo ejemplo es para un católico que quiera vivir en santidad. Debemos vivir vigilantes todos los días, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos. Al acostarnos, persignarnos, bendecir la cama, pedirle a Dios que nos libre de malos sueños, para que podamos descansar y al otro día, al levantarnos, comienza el ataque, comienza la lucha. Y bueno, voy a decir un ejemplito que hace unos días una amiga me dijo también. Dice, Homero, padre, debemos vivir muy agarrados a Dios, tan agarrados que cuando nos levantemos, hasta el mismo demonio tiembla y diga, ay, este desgraciado ya se volvió a levantar, me va a hacer la guerra. Fíjate, debemos vivir así, vigilantes. ¿Y vigilantes qué es? En tu vida espiritual, vigilantes en tu vida afectiva, en tu vida de familiar, amando, perdonando, dispuesto a esperar. De repente va a llegar alguien a querer sacarnos de nuestras casillas y paciencia. Por eso dice Jesús, y no es exageración, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Es el cuidado de la mirada. En la actualidad, Jesús pone el ejemplo de los hombres, mirar a las mujeres, pero no dicen en la teología, no creas que solo se dirige de los hombres a las mujeres, también las mujeres deben vigilar mucho la mirada. En la actualidad, el adulterio y la infidelidad está casi en el mismo promedio, tanto de hombres como mujeres, cuando antes no. Antes la gran mayoría de infidelidades era por los hombres, pero ahora ha cambiado todo eso. Debemos ser muy vigilantes. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana, la vocación a la castidad. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Integración, amados hermanos. Creo yo, en este tiempo que llevo de predicación, del ministerio, creo yo que la gran mayoría o un porcentaje muy alto de la juventud y de los niños no se tiene esto, una sexualidad integrada. Está deformada, hasta en servidores, hasta en los que son líderes de grupos juveniles. Muchas veces hay una sexualidad no integrada porque no se ha querido trabajar, y otra,
porque nos hemos descuidado en el modo de evangelizar. No hemos hablado con mucho interés la palabra de Dios. No se ha hablado, de repente en la evangelización se corre el riesgo de pensar que somos como nada más ponentes de temas de superación personal. Hay lugares donde, fíjense, los predicadores a veces ni son católicos. Los que dan temas a grupos católicos, a veces les ponen videos de cristianos o de pseudocristianos, personas que sabrá Dios qué ideas traigan, y precisamente eso ha logrado que se alejen muchísimo de la doctrina de la iglesia. Tú puedes conocer grupos que aparentemente sirven a la iglesia, pero en realidad en su interior ya se han alejado, porque viven un desorden moral terrible y no nada más se usa la religión como un caparazón para ocultar uno mañosamente y a veces ya deliberadamente. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Que ya no es consciente uno del daño que causa. Por eso mismo. Entonces, dice, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La integración de la sexualidad en el cuerpo y en el espíritu. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Esa es la castidad, la integridad total de la persona. ¿Qué es integridad total? Que todos nuestros sentidos estén totalmente humanizados, no animalizados. En la psicología se maneja lo siguiente. Se habla algo así de los 3 cerebros. Un cerebro que se llama el cerebro reptil, que es el que nos hace actuar con nuestras pasiones más bajas y debemos aprender a dominarlo. Claro que la castidad es muy diferente. En mi caso, que soy célibe, que yo hice promesas de no casarme, de no estar con mujer hasta el día de mi muerte, mi castidad es muy diferente a la castidad del hombre y de los esposos. En la castidad de los esposos, ¿cómo es? Dice San Pablo, que ahí tengan siempre momentos de intimidad. Siempre, siempre, dice San Pablo, para que el diablo no los tiente. Porque a veces piensan como que eso hasta es pecado y para nada es pecado. En el matrimonio nada de eso es pecado. Ahí sí, dice San Pablo, el cuerpo de la mujer le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a la mujer. Es muy diferente la castidad que debe vivir un matrimonio a la castidad que debo vivir yo como célibe. Pero al final de cuentas tenemos que vivir la castidad. La integridad de la persona. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. Es necesario, amados hermanos, dicen los padres del desierto, algunos santos también, que en todos los pecados creces en la medida que te expones. Por ejemplo, se supera un pecado de la ira dialogando con gente enojona y uno siendo paciente. Se supera un pecado de la gula cuando te sirven de comer y tú te moderas. Ahí están todos los platos de comida, pero tú te dominas y dices, yo nada más voy a comer esta cantidad. Aunque se me antoje más, solo esto. Así se van dominando esos pecados capitales. Pero el único que no se puede confiar es en de la tentación, de la impureza, de la infidelidad, de la sexualidad. ¿Cómo está eso? Sí. En mi caso, yo debo evitar lo más posible estar con una mujer solos. Por eso los confesionarios, ustedes ven que los confesionarios siempre están las ventanas, hay cristales, de preferencia que la puerta esté abierta y todo. Tiene uno que evitar eso. Pero también los casados. Un hombre casado no puede estar a solas con otra mujer nada más que porque es la secretaria o es la que le va a entregar el trabajo. Tiene uno que ser muy cuidadoso porque ahí, miren, en ese ratito de soledad se han perdido muchísimas vocaciones, muchísimas, tanto matrimoniales como religiosas. Me consta,
Desde que entré al seminario he visto muchas cosas, ¿verdad? Para nada estoy hablando del seminario, sino en el tiempo, en los lugares a donde estuve, dentro de esos 8 o 9 años que estuve de seminarista y que salía de misiones, como jovencitas echaban a perder su vocación por un ratito de soledad con una persona que a veces ni era nada de ellas, ni era nada de ellos. Pero ahí el demonio tienta muy fácilmente. Por eso dice aquí, la persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. Se opone. Y debe ser con fuerza. Por eso Santo Tomás de Aquino, cuando dicen que le metieron una mujer a su casa para hacerlo pecar, y no dudó inmediatamente en agarrar un tizón encendido, y la sacó rápidamente. ¿Por qué? Porque no se puede coquetear con el pecado, no se puede uno exponer. Ahí si uno no puede decir, no, es que yo soy fuerte, yo no me escandalizo, yo tengo la mente madura y mente abierta, yo sé lo que hago, yo puedo soportar con paciencia estar aquí a solitas con esta persona. No, ahí no. Ahí uno tiene que aprender a huir. Por eso es importante la castidad. Me gustó lo que dijo un día un predicador, creo que lo han oído hablar, no sé, está mucho en redes sociales, se llama Fernando Casanova. Dice que un día, pues él es casado, ustedes saben que él es casado, ¿verdad? Fue protestante y se hizo católico. Y dice que un día iba en su carro y me parece que su secretaria le dijo, oiga, Fernando, ¿me puede echar un raite a mi casa? Y a Fernando le dio risa y le dijo, no, mejor te doy para el taxi. Algo así, palabras más, palabras menos, y le dice ella, ay, doctor, ¿a poco desconfía de mí? Y le dice el doctor Fernando, no, hija, no desconfío de ti, desconfío de mí, y como desconfío de mí, por eso mejor no me expongo. Así es de que váyase usted en el taxi. Comprendamos, amados hermanos, la radicalidad con la que tiene uno que aprender a ser fiel a su vocación. De lo contrario, nos exponemos, escandalizamos a la gente y la gente se aleja de la iglesia porque somos imprudentes muchas veces. Como estamos tan llenos de nosotros, pensamos que todo el mundo gira en nuestro alrededor y no nos damos cuenta que cada palabra, cada mirada, cada acto que realizamos puede ofender a alguien. Entonces seamos muy cuidadosos. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Fíjense, una persona casta no tolera la doble vida ni el doble lenguaje. Esos albures, ¿verdad? Palabras de doble sentido. Dice aquí, una persona casta no tolera nada de eso. Nada, absolutamente. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Hay que aprender a dominarnos. El dominio, amados hermanos, no se logra sino a base de sacrificio. Una forma que he descubierto grandísima para aprender a dominarnos es el ayuno. El ayuno te ayuda tanto como no tienes idea a dominarte, a aprender a controlarte, a saber a actuar en el momento preciso. ¿Por qué te lo digo? Porque curiosamente hay un conecte entre el estómago y todas nuestras pasiones. Cuando hay un dicho muy popular que dice así, barriga llena, corazón contento, pues precisamente es eso. Cuando la barriga está llena, el corazón se contenta buscando muchísimos placeres. Recuerdo que un amigo un día recomendaba, por eso decía, aprende a no quedar tan lleno cuando comas, aprende a privarte del último taco, del último bocado. Y yo no comprendía eso, hasta después caí en cuenta de cómo ayuda todo eso. Pero para nada te estoy diciendo que yo ya sea muy ejercitado y muy experto, pero te estoy compartiendo porque de repente son temas que no se escuchan muy comúnmente, ¿verdad? Y no estoy aquí para presumir ni nada de eso, sino que por alguna razón, ¿verdad? Nos descuidamos y empezamos a dar otros temas, pero no se dan temas de estos. Y por eso se encuentran cosas muy terribles en los grupos, ¿verdad? Divisionismos, problemas, porque se nos ha olvidado esto de aprender a dominarnos. Dice, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Una pedagogía de la libertad humana. Porque soy libre, por eso me domino. Por eso yo sé decir no. Aprendí a decir no a las cosas que no me hacen bien.
Eso decía precisamente el padre Lorenzo Scupoli en ese librito que se llama El combate espiritual. Dice eso precisamente, dice, acostúmbrate a decir no, no, porque si empezamos a decir sí a todo, de repente decimos sí a la comida que nos invitan, sí a todo esto, sí, 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 y cuando llega la tentación nos va a ser imposible decir no. Vamos a acostumbrarnos a decir no a las tentaciones, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara, escuchen esto, la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Fíjense qué palabras tan grandes, tan graves, dice el número 2339 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Con esto termino, hermanos. Con esto termino esta segunda parte de no cometerás adulterio. Quisiera hablar más, pero ya con eso, para que nos quedemos meditando, reflexiona tú cómo has vivido tu castidad en el matrimonio, cómo te has vestido, si te has vestido dignamente, si te has vestido vulgarmente, si no crees que has ofendido a alguien, porque a veces ni nos damos cuenta a quién le hemos hecho daño, ¿verdad? Bueno, pues que Dios los bendiga. En esta semana ya termino hasta aquí, toda la Semana Santa lo que resta, ya no podré estar con ustedes, mañana tengo que hacer una actividad muy temprano. El jueves y el viernes posiblemente esté también algo ocupado, tenga alguna actividad. Entonces retomamos nuestras enseñanzas a partir del próximo lunes, ya de Pascua, lunes de Pascua. Vivan al máximo esta cuaresma, aprovéchenla. El viernes, no olviden que es viernes de ayuno. Aprovecha ese tiempo para estar más en recogimiento, para entrar más en oración, para rezar el Vía Crucis. Reza todos los días con tu familia el rosario. Si no lo rezas, ya empieza con propósitos y el sábado participa en la celebración pascual, ¿verdad? Ahí en tu parroquia, en tu capilla, en donde vives, ahí participa. Pues les doy la bendición, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, paz y bien.